Buenas a todos, vamos a empezar a hacer problemas de probabilidad y para ello vamos a hacer algunos ejercicios de selectividad de diferentes comunidades. Vamos a comenzar con Galicia 2024 de la extraordinaria, que nos dice, vamos a poner por aquí el problema para que lo podáis leer vosotros. Dice, en una encuesta el 80% de los entrevistados dice que lee o escucha música. ¿Eso cómo se apunta? La probabilidad de que lea o escuche música es del 80%. El 35% hace las dos cosas, es decir, el 35% lee y escucha música, 35%. Y el 60% no lee. La probabilidad de que alguien no lea es el 60%, ¿vale? 0,6. Ponemos una raíz de arriba que son la negación. Nos pide ahora que hagamos, ¿es el 60? Sí, el 60. Nos pide ahora que hagamos apartado A, la probabilidad de que escuche música y no lea, es decir, vamos a poner música y no leer. Apartado B, la probabilidad de que lea y no escuche música, leer y no música. La probabilidad de esto, la probabilidad de esto. Apartado C, la probabilidad de que haga solamente una de las dos cosas. ¿Cómo se pondría eso? Que haga solamente una de las dos cosas quiere decir que puedes escuchar música y no leer, y también puedes hacer la otra, que es leer y no escuchar música. Siempre que os pongan la probabilidad de hacer una cosa y no la otra es, o que te digan que solamente haga una cosa es que haga una sí y la otra no, o otra sí y una no, ¿vale? Es la primera sí y la segunda no, más también la segunda sí y la primera no. Eso es hacer solamente una de las dos cosas. Y por último, en el apartado D, nos pregunta si son independientes, ¿vale? Nos pregunta si son independientes los sucesos. Vamos a empezar. Vamos a ver, con la información que yo tengo, yo siempre que hago esto, lo primero que hago es ver lo que tengo aquí. Este problema, como se hace por fórmulas, sabéis que normalmente se puede hacer por fórmulas, con el diagrama de Venn, se puede hacer también con árbol de probabilidad. Este está muy bien preparado para hacerlo con las fórmulas, ¿de acuerdo? Os dejaremos adjunto el PDF con las fórmulas también en el vídeo, para que lo tengáis. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener clara y es, en primer lugar, si la probabilidad de no leer es 0,6, la probabilidad de leer es la contraria, es 0,4. Es decir, si el 60% de la gente no lee, hay un 40% que sí. Y ya teniendo esto, podemos poner la fórmula más básica de la probabilidad, que es la probabilidad de la unión, que es leer o escuchar música, es igual a la primera cosa, es decir, leer, más la segunda cosa, que es música, menos la intersección, que es leer y escuchar música. Vamos a quitar lo del apartado, bueno, ahora después lo quitamos. Me acuerdo yo, lo del apartado C, que si no me interrumpe. Y el apartado D también. Leer o escuchar música, 0,8. Leer es 0,4. Escuchar música es, no lo sabemos. Y leer y escuchar música sería 0,35. Pues bien, el 0,4 pasa para acá restando, el 0,35 pasa sumando, 0,8 menos 0,4 más 0,35 nos da la probabilidad de escuchar música. Estos son 0,4 más 0,35 son 0,75. ¿De acuerdo? Esta información súper importante ya nos la ponemos aquí. Si queréis la podemos poner en rojo o la recuadramos ahora. Probabilidad de escuchar música es 0,75. La vamos a recuadrar para saber que esto lo hemos calculado nosotros. No nos lo da el problema, igual que esto. Y podemos seguir. Vamos a ver. En el apartado A nos pregunta cuál es la probabilidad de escuchar música y no leer. Una cosa, ¿por qué hemos calculado esto? Siempre lo más importante cuando hacemos este tipo de problemas, en los que nos hablan de dos sucesos, del A y del suceso B, es importante tener la probabilidad del A, la probabilidad del B, ¿vale? Tener la probabilidad de la unión, de A o B, y de la intersección. Porque sabiendo estas cuatro cosas, lo vamos a poder calcular todo. Entonces, en la medida de lo posible, no os lancéis como locos al apartado A, sino que primero intentad obtener toda la información del problema y luego ya nos ponemos a resolver las preguntas. Entonces, vamos ahora con el apartado A, ahora sí. Apartado A, la probabilidad de escuchar música y no leer
¿Cuál es? Pues cuando tienes la probabilidad de que una cosa sí suceda y la otra no, es igual a la probabilidad de lo que sí que tienes, ¿vale? De lo que sí que quieres que suceda, menos la probabilidad de la intersección de las dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Escuchar música y no leer es igual a música menos música y leer. Esto sería probabilidad de música, hemos calculado que era 0,75 y música y leer, la intersección nos la dice el ejercicio que es 0,35. Pues nada, la probabilidad de que escuche música y no lea es de 0,4, ¿de acuerdo? Ya tendríamos el primer apartado resuelto. Apartado B nos dice la contraria, probabilidad de leer y no escuchar música. ¿Y esto aquí es igual? A la probabilidad, hemos dicho, cuando tienes una cosa sí y la otra no, es la probabilidad de lo que sí que quieres que haga, que es leer, menos la probabilidad de las dos cosas a la vez, de la intersección, leer y escuchar música. Y esto nos da, la probabilidad de leer es 0,4 y la probabilidad de la intersección nos daba 0,35, que te la dice el problema. Por tanto, esto es igual a 0,05. Ya tenemos el apartado B resuelto. Vamos ahora a por el apartado C. Borramos aquí que el apartado C nos decía la probabilidad de que solo ocurra una de las dos cosas, ¿verdad? Era la probabilidad de que lea y no escuche música más la probabilidad de que escuche música y no lea. Que lo hayamos hecho antes. Y esto, por suerte, lo hemos calculado ya. Hemos visto que el apartado... Esto de aquí es el apartado B, ¿verdad? Que nos ha dado 0,05. Y esto de aquí, música y no leer, lo hemos calculado en el apartado A, que era 0,75, si no recuerdo mal. Y nos da entonces 0,8, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos. Y ahora, por último, ¿vale? Borramos y vamos al apartado... Bueno, no hace falta borrar. Vamos al apartado D. El apartado D nos decía, ¿son independientes estos sucesos? Para que dos sucesos sean independientes, tiene que cumplir que la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo sea igual, coincida con la probabilidad de la intersección. Es decir, con la probabilidad de que ocurran los dos sucesos a la vez. ¿Qué probabilidad tenemos? ¿Cuál es la probabilidad de leer? 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de escuchar música? 0,75. ¿Cuál es la probabilidad de leer y escuchar música? 0,35. Pues nada, cogemos la calculadora y hacemos 0,4 por 0,75 y si nos da 0,35, pues entonces el suceso sí que es independiente. Esto si lo multiplicáis os va a dar 0,3. Como 0,3 no es igual a 0,35, pues entonces no son independientes. Para que fuesen independientes tendría que darme el mismo resultado. Sí, ya tenemos este problema de Galicia resuelto. Vamos a por el siguiente.